Buenos días, mis estimados estudiantes. Hoy voy a compartirles una breve explicación del tema que debemos tratar en la próxima semana número 10. Estamos hablando de optimización, o sea, aplicaciones de las funciones bivariadas, ¿verdad?, a lo que sería la optimización no restringida y la optimización restringida. Entonces, en estos momentos vamos a hablar de la optimización sin restricción. Estamos en presencia de lo que sería la optimización no restringida. Estamos hablando entonces que esto lo vamos a complementar en el tema número 4 de la unidad número 3. Tema número 4, unidad 3. Entonces vamos a desarrollar un breve ejemplo. Ya ustedes después reafirman, toman nota, apuntan las dudas, realizan las actividades de la semana y van construyendo su aprendizaje. No olviden entrar al foro de la semana, consultar dudas, interactuar entre ustedes. Yo entro también, interactuamos. Ejemplo, dice, determine la localización y la naturaleza. Localizar es buscar, localización y la naturaleza de los puntos críticos de una función. De una función. Entonces, estamos claros que nos dan una función bivariada. Primer paso, buscar los puntos críticos, el o los puntos críticos que pueda tener la función. Y segundo momento es clasificar esos puntos críticos, o sea, decir si hay un extremo local máximo o hay un extremo local mínimo. De igual forma que lo hicimos con las funciones en una sola variable, lo vamos a aplicar en las funciones bivariadas. Solo que en este caso sí tiene algunas condiciones, ¿verdad?, que en su momento vamos a retomar o las puedo recordar en este momento. Ya una vez que encontremos esos puntos críticos, una vez que obtengamos ya el punto crítico, un punto crítico con un valor de X, un valor de Y, debo de clasificarlo. ¿Qué tipo de será un máximo? ¿Será un máximo o será un mínimo? Esto me lo garantiza, ¿verdad?, al aplicar en la prueba de la segunda derivada. Entonces, esto seguimos en el tema 4, la unidad número 3, estamos en la página número 1. ¿Cómo vamos a clasificar el punto que en un primer momento nosotros obtuvimos? Entonces dice que al aplicar la prueba de la segunda derivada, yo debo de tener, ¿verdad?, un valor m, una fórmula x sub 0, y sub 0. Vamos a evaluar esa nueva función en ese valor que obtuvimos. Y si se cumple fxx, la derivada, la primera derivada con respecto a x, la tengo que volver a derivar otra vez con respecto a x. Y esa derivada la tengo que evaluar en ese punto crítico que obtuve vuelvo a derivar, ahora sería la primera derivada que obtuve de y, otra vez volverla a derivar con respecto a ¿quién? A y. Y evaluar esa segunda derivada de y con respecto a y en ese punto crítico que obtuve. En el punto crítico, x sub 0, y sub 0, menos, ahora tengo que buscar la derivada con respecto a y en la primera derivada con respecto a x. f, x, y. ¿Qué quiere decir?
que la primera derivada con respecto a X la voy a evaluar con respecto a ¿quién? A Y. Y voy a sustituir ese punto que estoy analizando para ver si es un extremo local máximo o mínimo. Este término está elevado al cuadrado. Debo aplicar este procedimiento. Ahora, una vez que yo desarrolle eso, me va a dar un número real. Entonces, hay una primera condición de análisis. Dice la primera condición que si M, el que acabé de calcular, M en X sub 0, Y sub 0 es positivo, punto y coma, F, XX evaluada en ese punto, también me dio positivo, punto y coma, F, Y evaluada en ese punto que estoy analizando, también me dio positivo. Como ya hemos analizado, todo lo positivo en matemática y en la vida social abre hacia arriba, florece. Entonces, si esto abre hacia arriba, o sea, es cóncava hacia arriba, me está generando un extremo local mínimo. ¿Ya? Estamos clasificando la primera condición, extremo local mínimo. Dice otra segunda condición. ¿Cómo voy a evaluar? Si M me sigue dando positivo, al aplicar esa fórmula me da un número positivo. Pero la derivada de X con respecto a X otra vez, de X sub 0 y Y sub 0 ahora me da negativa. ¿Ya? Y F, la primera derivada de Y, otra vez vuelta a derivar con respecto a Y, evaluada en ese punto, me da también negativo. Entonces sabemos que lo negativo va hacia abajo. Entonces si lo negativo va hacia abajo, me está generando un extremo local máximo. Extremo local máximo. Una tercera condición nos dice que si el punto M evaluado en X sub 0 y Y sub 0, él es negativo, ¿verdad? El punto M, él es negativo, entonces simplemente se llama punto de silla. Punto silla. Y si al calcular M evaluado en X sub 0 y Y sub 0 me da igual a 0, la prueba no informa, no da información suficiente. Así le aparece en el tema número 4, página 1. No hay ninguna información. No puedo clasificar ninguna información. Entonces procedemos primeramente a buscar, ¿verdad?, el o los puntos críticos dada la función. Veamos el ejemplo, ¿verdad? Me dan la función f, una función bivariada en xy, es 6x a la 2 más 6y a la 2 más 6xy más 36x menos 54y menos 5. ¿Ya? Entonces, primer paso. Como es bivariada, tengo que derivar dos veces. Primero con respecto a x y posteriormente con respecto a y. Entonces, derivamos. La derivada con respecto a x pasa multiplicándose, le resta 1, me queda 12x. Esto es una constante, es 0. La derivada aquí de x es 1. ¿Cuánto me queda? 6y. La derivada de x es 1. ¿Cuánto me queda? Más 36. Esto es una constante, la derivada es 0 y la derivada es 0. Ahora procede a derivar con respecto a quién, a y.
Si no tiene y es una constante, esto es 0. Con respecto a y me queda 12, el 2 pasa multiplicando, me queda 12y. Y lo voy copiando ordenadamente para aplicar lo que sería sistema. 12 me dio positivo. Con respecto a y, la derivada de y es 1. ¿Cuánto me da este término? 6x. Lo voy a poner debajo de x. Esto, como estoy con respecto a y derivando, la derivada de este término es 0. Con respecto a y, entonces la derivada de y es 1. ¿Cuánto me queda? Menos 54. Y la derivada de 5, que es una constante, es 0. O sea, primer paso, derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a y. Ya después que teníamos la primera derivada, ¿qué era lo que hacíamos? Igualábamos a 0. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Igualamos, ¿verdad? Igualo cada derivada a 0. Me queda 12x más 6y más 36 igual a 0. Y la otra derivada con respecto a y me queda 6x más 12y menos 54 es igual a 0. Y como ve, las tenemos que trabajar simultáneamente porque el punto crítico o los puntos críticos es punto de las dos. Estamos en presencia de un sistema de ecuaciones. En este caso son ecuaciones lineales, ¿verdad? El método más común a utilizar es el método aditivo, el método de eliminación, pero usted puede utilizar el método de sustitución, el método de igualación, el que más cómodo se sienta. En el libro hay varios ejemplos que están resueltos. ¿En qué consiste el método de eliminación? Bueno, en este caso yo voy a eliminar y, digamos. Si quiero eliminar y, ellas tienen que ser iguales, pero con sentido opuesto, con sentido contrario. Si es con sentido contrario, necesito multiplicar la ecuación 1, vamos a hablar de 1 y 2, en este caso la voy a multiplicar por menos 2. Multiplico la ecuación por menos 2. Me queda menos 2 por menos 12, me queda menos 24x, menos 12y, menos 12, llevo una, 6 y una, menos 72, igual a ¿quién? A 0. La segunda ecuación no le dice nada, la copia igual, me queda 6x más 12y menos 54 igual a 0. Entonces, reduce términos semejantes, ¿verdad? Menos 12y más 12y, ¿cuánto me da? 0. Entonces me queda menos 18x menos 7 y 5, 4 y 2, 6, 7 y 5, 12. Menos 126 igual a 0. Yo necesito buscar el valor de ¿quién? De x. Seguimos ordenadamente hacia abajo hasta que termine la página de su cuaderno. El 18 está multiplicando, entonces pasa a dividir. ¿A dividir a qué? 126 está negativo, pasa al otro miembro positivo. Entonces obtenemos, sigo aquí, tengo menos 18x menos 126 igual a 0. Menos 18x igual a 126. Positivo. X es igual a 126 entre menos 18. Eso nos da, ¿verdad? Ya lo calculé, uso la calculadora. Eso nos da menos 7. Entonces, de ese punto que estoy buscando, ese punto, no sé si es crítico o no, ya tengo la primera componente. ¿Dónde puedo obtener la segunda componente? En cualquiera de las ecuaciones originales del sistema. En este caso, usted dice, bueno, voy a sustituir x igual a menos 7, voy a sustituir en la ecuación 1 y usted copia la ecuación 1. 12x más 6y más 36 igual a 0. Donde está x, yo voy a poner el valor que obtuve.
En este caso, el valor que estoy sustituyendo en X es menos 7. Efectúa la multiplicación, 14, me queda menos 84 más 6y más 36 igual a 0, me queda 6y menos 48 igual a 0, y el mismo procedimiento para obtener y, despeja 6y igual a 48, y igual a 48 entre 6, y igual a 8. He obtenido un punto crítico. ¿Ves? ¿Quién es ese punto crítico? X sub 0, Y sub 0. Ese punto crítico es menos 7, punto y coma, ¿quién? 8. Menos 7, punto y coma, 8. Pero debo obtener un tercer valor que también pertenece y lo obtengo de sustituir en la función bivariada, la función original. Pero ya el punto crítico es menos 7, punto y coma, 8 y el valor que voy a obtener aquí. Repito, este valor lo obtengo al sustituir menos 7 y 8 en la función bivariada que estoy analizando. Entonces procedo a sustituir. Copia la función original, f en x punto y coma y es igual a 6x a la 2 más 6y a la 2 más 6xy más 36x menos 54y, y se me hace necesario, ¿verdad?, borrar lo que expliqué de la prueba de la segunda derivada. Con ella vamos a después a clasificar este punto si es un extremo local máximo o es un extremo local mínimo. Pero bueno, la tiene en la página 1 del tema 4. Además, no es incómodo, es fácil de memorizar y de aplicar. Menos 54y menos 5. Entonces, lo que estoy haciendo es f le voy a sustituir a menos 7, donde está x va a ubicar menos 7 y donde está y va a sustituir ¿quién? 8. Entonces tenemos 6 menos 7 al cuadrado más 6, 8 al cuadrado más 6 menos 7 por 8 más 36 por menos 7 menos 54 por 8 menos 5. Efectuando todo eso, ¿verdad?, en la calculadora nos da menos 347. Y este es el valor que estaba buscando y que debo sustituir para completar este punto crítico. Menos 347. Punto crítico. Hasta aquí un primer momento, pero no es suficiente porque la no restringida me exige o me pregunta lo que sería la naturaleza del punto. Primer momento, ya obtuve la localización del punto, ya lo ubiqué en las coordenadas. Ahora necesito su naturaleza, si es un extremo local máximo o un extremo local mínimo. Para ello, ¿verdad?, para ello debo aplicar la prueba. Este es el segundo paso, ¿verdad? Segundo momento. Prueba de la segunda derivada. Para ello simplemente debo memorizar o aprenderme la fórmula o mirarla en su formulario. M, que lo tengo que evaluar en x sub 0, y sub 0, para calcularlo dice que debo buscar volver a derivar la primera derivada con respecto a x otra vez y evaluarla en el punto obtenido. Debo derivar
con respecto a y otra vez a la primera derivada. O sea, voy a buscar la segunda derivada otra vez en y evaluarla en el punto crítico obtenido, menos en la primera derivada con respecto a x, voy a volver a derivar, pero ahora con respecto a quién, a y evaluarla en el punto crítico obtenido. Todo esto elevado al cuadrado. Posteriormente tengo que analizar si me dio en positiva, si me dio negativa, si me dio menos que 0, puntosilla, si me dio igual a 0 no me informa, pero primero vamos a calcular. Entonces, voy a buscar lo que necesito. ¿Qué necesito? X, ¿verdad? La primera derivada de x la vuelves a derivar con respecto a quién, a x. Aquí tengo mi primera derivada. Aquí tengo mi primera derivada. Si yo voy a volver a derivar a x con respecto a x, si es con respecto a x, ¿cuánto me da la primera derivada de x con respecto otra vez a x? Me va a dar 12. ¿Por qué? Porque esto es constante, se hace 0, esto es constante, se hace 0. También debo de calcular la primera derivada, volverla a derivar con respecto a quién, a y. Busca la primera derivada con respecto a y la vuelves a derivar con respecto a y. Si estoy derivando con respecto a y, esto se hace 0 y esto se hace 0. Derivando con respecto a y es 1, ¿cuánto me dio? 12. ¿Ya? Observemos que en estos momentos es mayor que 0, es mayor que 0, voy a eliminar aquí, pero necesito también derivar a x, la primera derivada con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a quién, a y. Entonces, aquí, la primera derivada, que ya está derivada con respecto a x, pero ahora la tengo que derivar a ella con respecto a quién, a y. Si la primera derivada con respecto a x la tengo que derivar con respecto a y, esto es una constante, se hace 0, constante, la derivada constante es 0, ¿cuánto me está dando? 6. Ella también me dio mayor que 0. Entonces, con esta información que hice cambio de color, es que voy a sustituir para ver qué valor obtengo para m. Bueno, ahí iba a calcularlo ahí, pero voy a sustituir ya los valores encontrados. Dice que tengo que evaluar para menos 7 punto y coma 8. Tengo que evaluar la XX en menos 7 punto y coma 8. Busque XX. Es 12. No tengo nada que sustituir, porque si fuera 12x, donde está x hubiera puesto menos 7. O si fuera 12x más y, donde está x pongo menos 7 y donde está y pongo 8. Pero no tiene ni x ni y, ese es su valor. Entonces, ¿cuánto me dio? 12. Debo sustituir menos 7 punto y coma 8 en y. Busco y, f, y. No tengo nada que sustituir porque no hay variable. ¿Cuál es su valor? 12. Coincidencia, no tiene que dar igual. Menos. Debo sustituir en XY menos 7 y 8. Va a la derivada XY. Cuando va a sustituir, pues se percata que en este caso no tengo nada que sustituir porque no tiene valor de X ni valor de Y. Su resultado es 6 al cuadrado. M menos 7 punto y coma 8. 12 por 12, 144. Menos 36. M menos 7 punto y coma 8. ¿Cuánto nos dio? Lo tengo ahí en la calculadora. Me dio 108. 108. Ahora, de las 4 posibilidades para clasificar el punto, debo analizar la primera, la segunda, la tercera, a ver en cuál de ellas se encuentra. M me dio positivo, mayor que 0. Entonces ya descarto que sea puntosilla o que no me dé información. Ella me va a informar. Si la XX y la YY también es positiva, entonces abre hacia arriba y obtengo un valor mínimo. Como ella es positiva, tengo que ver que si la XX
me da negativa y la y me da negativa, entonces abre hacia abajo y me genera un valor máximo. Veamos en qué condiciones estamos. Entonces, voy a utilizar este espacio de aquí y nos queda el ejercicio con todos los pasos completos, ¿verdad? Porque aquí inicia y en la secuencia completo de los pasos a seguir para los ejemplos que usted va a realizar. Entonces digo, m en menos 7 punto y coma 8 es positivo. fxx en menos 7 punto y coma 8 también es positivo. fyy en menos 7 punto y coma 8 también es positivo. Entonces, como los tres son positivos, estoy en el primer caso, estoy en presencia de un punto crítico que es un extremo local mínimo. Porque al ser positivo, entonces abre hacia arriba, esto es una concavidad hacia arriba, pero me genera un extremo local mínimo. ¿Dónde se encuentra este extremo local mínimo? En el punto crítico. Entonces hay que dar respuesta literal. Respuesta en el punto, porque es un punto crítico, en el punto crítico, menos 7, punto y coma 8, menos 347, tenemos, la función tiene, ¿verdad? Tenemos que, se observa, se valida que la función tiene un extremo local mínimo. Bueno, hasta aquí el ejercicio de optimización no restringida. No tiene restricción. Primer paso, como es bivariada la función, tienes que derivar con respecto a cada variable, con respecto a x, con respecto a y. Segundo paso, iguala las derivadas a cero. Al igualar las derivadas a cero, resuelves el sistema de ecuaciones que en ella se forma por el método que consideres más cómodo. Luego obtienes un punto o varios puntos. Cada uno de esos puntos o el punto que obtuviste tienes que analizar su naturaleza, si va a ser un punto crítico con extremo local máximo o un punto crítico con extremo local mínimo. Entonces, primer paso, ya obtuviste el punto. Segundo paso, tengo que aplicar la prueba de la segunda derivada, que utilizando la fórmula para ello, pues ella habla por sí sola. A la primera derivada la vuelves a derivar con respecto a x. En la primera derivada con respecto a y, la vuelves a derivar con respecto a y. Y el último término, en la primera derivada con respecto a x, pero ahora la vas a derivar con respecto a quién, a y. Usted sustituye y realiza aritméticamente en su calculadora las operaciones indicadas. Posteriormente analiza en cuál de las tres condiciones se encuentra el ejercicio. Bueno, jóvenes, eso es todo con respecto a optimización no restringida. Éxitos y a trabajar en las actividades de la semana. Mucho gusto.